¿Qué es patrimonio? El patrimonio puede definirse como el conjunto de elementos y recursos que conforman la riqueza cultural, histórica, natural y social de una nación o comunidad. El patrimonio de una nación está compuesto por el espacio territorial que abarca, su diversidad biológica y todas las expresiones culturales de las personas que la han poblado. Sus organizaciones sociales, marco jurídico y creencias religiosas. También sus idiomas y su patrimonio material desde los tiempos más remotos de la historia. Estos elementos son considerados valiosos y representan la identidad, tradiciones y legado de una sociedad. El patrimonio se divide en dos categorías principales: patrimonio natural. El patrimonio natural abarca la diversidad geográfica y los recursos naturales de un lugar. Esto incluye los espacios naturales protegidos y las áreas de conservación, que son esenciales para mantener la biodiversidad y los ecosistemas en equilibrio. Algunos ejemplos de patrimonio natural son: parques nacionales, áreas protegidas con ecosistemas únicos y biodiversidad significativa. Reservas nacionales, espacios designados para la protección y conservación de la fauna y flora nativa. Santuarios nacionales, zonas dedicadas a la preservación de especies en peligro de extinción. Bosques de protección, bosques que se mantienen para asegurar la protección de cuencas hidrográficas y recursos hídricos. Cotos de caza, áreas donde se regula la caza para proteger las poblaciones de fauna silvestre. Reservas comunales, espacios destinados al uso sostenible de recursos naturales por comunidades locales. Zonas reservadas, áreas designadas para la investigación científica y conservación. Reservas paisajísticas, espacios de interés escénico y paisajístico. Refugio de vida silvestre. Estos refugios son espacios dedicados a salvaguardar la biodiversidad y fomentar la investigación científica y la educación ambiental. Patrimonio cultural. El patrimonio cultural engloba las manifestaciones y creaciones humanas que tienen un valor histórico, artístico, arqueológico o social significativo. Estos elementos representan la memoria colectiva y la herencia cultural de una sociedad. Se puede clasificar en distintas categorías. Patrimonio arqueológico incluye bienes culturales muebles, cerámica, orfebrería, textiles, etc. e inmuebles, huacas, cuevas, andenes, etc., que provienen de épocas prehispánicas o antiguas. Patrimonio histórico comprende bienes culturales muebles, esculturas, pinturas, mobiliario, etc., e inmuebles, templos, palacios, cementerios, etc., que tienen relevancia histórica. Patrimonio inmaterial refiere a la cultura viva, tradiciones folclóricas, medicina tradicional, arte popular, leyendas, gastronomía, ceremonias y costumbres transmitidas de generación en generación. Patrimonio cultural subacuático incluye vestigios históricos y arqueológicos sumergidos en el agua durante al menos 100 años. Patrimonio industrial comprende bienes inmuebles y muebles relacionados con la actividad industrial, como ferrocarriles, maquinaria y fábricas, que son testimonios de la evolución industrial de una sociedad. Patrimonio documental consiste en la documentación conservada en archivos e instituciones similares, como documentos oficiales, cartas, libros antiguos, revistas, grabaciones, videos, etc. La preservación y protección del patrimonio son fundamentales para mantener viva la historia y la identidad cultural de una nación,
permitiendo que las generaciones futuras puedan apreciar y aprender de su legado. Además, el patrimonio también puede tener un valor turístico y económico significativo, ya que atrae a visitantes interesados en conocer la riqueza cultural y natural de un lugar. Por ello, es responsabilidad de todos contribuir a su conservación y cuidado. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.